Hoy vas a escuchar 3 leyendas contadas por quienes las vivieron. Todas ocurren en el interior y empiezan del mismo modo, con una campana de portera sonando donde nadie la toca. Los 3 toques en el puente viejo. Mi nombre es Jonas. La noche en que pasó esto, volvía por el camino de tierra después de llevar víveres a mi madre. La neblina venía del río y se tragaba los faros de la camioneta. El puente viejo quedaba ahí nomás. Antes de él, una portera antigua que ya nadie usaba. La campana clavada en la madera sonó 3 veces, limpia, como si alguien le hubiera dado con la uña. Paré el auto sin pensar. En el acto, sentí el frío subir por la nuca. Me agarré del volante y esperé oír de nuevo para asegurarme de que no era viento. La campana sonó una vez más, bien despacio. Pensé, es un bicho rozando, es la vejiga del viento, es cualquier cosa menos gente. Solo que el suelo no se movió, el pasto no se dobló y aún así el sonido vino. Días antes había conocido a Dona Hilda, la partera que vivía al borde del monte. Le había llevado un saco de harina. Al salir, me sujetó del brazo. Me avisó que en ese puente, quien pasa con promesa atrasada, volvía para saldarla. Me reí, con respeto. Le dije que promesa tenía, sí. Llevar una vela cada 7 de septiembre a la cruz de la curva donde murió mi hermano. Solo que falté los 2 últimos años. Lo dije solo para desahogarme. Ella no sonrió. Dijo que ahí el camino escucha. Esa noche, detenido frente a la portera, recordé el aviso. La mano sudaba. Pensé en mi hermano y en la cruz con su nombre borrándose. Abrí la puerta de la camioneta. El barro cedió un poco cuando pisé. Llamé. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. La campana se movió apenas sin viento. Dio un tin-tin corto como un ven. Fui hasta la portera. De cerca se veía una cinta azul atada al alambre, vieja, desteñida. La campana tenía marca de dedos en el polvo. Se me erizó la piel del brazo. Me dije que solo iba a enderezar la madera y volver al auto. Pero la campana sonó otra vez, y esta vez oí otro sonido por debajo. Pasos dentro del puente. Pasos mojados, como si alguien caminara con botas empapadas. Apunté la linterna. El haz fue cortando la neblina. En medio del puente, justo en medio, había agua de gotera cayendo de la madera. Y entre cada gota, la campana de la portera respondía. Parecía charla de cosa vieja. Casi dije el nombre de mi hermano en voz alta. En vez de eso le dije al aire que yo sabía que había fallado. Dije que había dejado la cruz sin vela por pereza y por rabia del mundo. Dije que iba a pagar lo que debía. El ruido de pasos paró. Me quedé solo con la gota y mi respiración. Cuando empecé a volver, oí cascajos rascando detrás de mí, del lado del puente. Apunté la linterna otra vez. Había una bolsa plástica prendida a una rama, golpeando leve, haciendo sombra. Me reí sin gracia, casi llorando, de nervios. Estaba listo para subir al auto cuando la campana golpeó 3 veces seguidas, rápido. En ese mismo instante, un faro apareció del otro lado del puente, viniendo hacia mí a una velocidad que no combinaba con ese camino. Si yo estuviera en el puente, el choque habría sido de frente. El faro frenó con sonido de neumático mojado y se detuvo parpadeando alto. Levanté la mano. El auto se quedó un instante, sin mostrar placa, sin mostrar rostro. Luego se apagó todo sin volver a encender. Oí el motor irse como quien empuja un bote en la oscuridad.
Solo quedó el sonido del río. Volví a la camioneta temblando. No crucé el puente esa noche. Di la vuelta larga por el camino de arriba. A la mañana siguiente fui a Saracruz de la Curva. Limpié, pinté el nombre de mi hermano y dejé la vela encendida. La llama quedó firme, aún con viento. Más tarde, se lo conté a Dona Hilda. Le dije que la campana me había parado a tiempo. Ella asintió con la cabeza, dijo que el camino tiene memoria y que la campana solo repite lo que uno promete. Le pregunté si el auto que apareció era gente o aviso. Dijo que para quien yerra, el aviso ya es gente suficiente. Desde entonces, los 17 de septiembre llevo la vela sin atraso. A veces, cuando paso cerca de la portera, la campana hace un clim suelto. Yo agradezco y sigo. Pienso en lo que habría pasado si yo estuviera en el puente cuando llegó el faro. No me gusta jugar con él, y sí, en ese tramo de camino. No prometas en el silencio del camino lo que pretendes olvidar. El camino no lo olvida. La misma campana suena de nuevo en otra semana, en la misma región. La aparición aquí es sencilla. Quien tiene deuda con la tierra, oye. La vela en la encrucijada. Soy Marina. Doy clase en la escuela del distrito y cruzo 3 porteras al día. A fines de junio me quedé hasta tarde corrigiendo pruebas. Salí ya con la noche cerrada. El cielo estaba bajo, color carbón. Solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y dormir. Al doblar en el camino del estero, oí la campana de la primera portera. Un cling corto, 2 largos, como quien llama por el nombre. Paré. El faro iluminó el pasto mojado. La campana estaba quieta, parada, pero el sonido aún parecía vibrar en el aire. Ese mismo día temprano había pasado por la cruz de Don Óscar, que murió de derrame con la azada en la mano. Yo siempre prometí llevar una vela en las noches de San Juan, porque cuando era niña, él me cargó en brazos un día decreciente. Atrasaba esa vela hacía 2 años. Me justificaba. Mucho trabajo, poco tiempo, la vela se acaba, esas cosas. Quien me habló del peso de esas promesas fue don Onofre, el hombre que cuida la compuerta de la usina. Siempre aparece sentado en el banquito viendo pasar el agua. Un mes antes, yo había parado a conversar. Le hablé de mi promesa. Él movió la cabeza y dijo que el santo no cobra, pero el lugar sí. Usó esa palabra, lugar. Dijo que ese camino cruzaba el patio de mucha gente que ya se fue. Dijo que la campana sonaba cuando el patio quería recordar al vivo. Con el aviso de la campana en la cabeza, seguí despacio. La segunda portera estaba abierta. Al pasar, el faro agarró un trapo atado al poste, como si alguien hubiera dejado una seña. El trapo era amarillo. Pisé el freno. Dentro del auto sentí el corazón golpear pesado. Me dije que aquello era solo un trapo. Aún así, decidí dar la vuelta, comprar la vela en la tienda del Divino y volver a la cruz de Don Óscar. Mejor hacerlo ya que quedarse rumiando. En la tienda, Raimuna me miró con cara de quien entiende. Le dije que iba a llevar una vela a la cruz. Dijo que hacía bien, porque la noche iba a llamar agua. Pregunté si era lluvia. Dijo que era agua de adentro. No quise preguntar más. De vuelta por el camino, la neblina empezó a nacer del estero. La tercera portera daba directo a la encrucijada donde está la cruz. Cuando llegué, la campana sonó de nuevo, solo una vez, pero tan fuerte que lo sentí en el estómago. Paré el auto, bajé con la vela y el encendedor. La cruz estaba cercada de yuyos, los aparté con la bota. Olía a tierra y a óxido. La llama prendió fácil. Cuando levanté la vela, vi un brillo débil cerca del suelo. Al otro lado del camino,
Era como una linterna vieja, de esas de pila gorda. El brillo avanzó un poco y se detuvo detrás de una cerca de varas finas. Pensé en un chico jugando. Dije hola y que llevaba una vela para don Oscar. El brillo se apagó. La campana sonó otra vez, ahora detrás de mí, como si la portera estuviera a mis espaldas, pero la portera quedaba a unos 10 metros adelante. No corrí, siempre fui terca. Me quedé ahí, con la vela en la mano, respirando fuerte. Puse la vela en el vasito de vidrio que ya estaba entre flores de plástico desteñidas. Le dije a don Oscar que tardé, pero vine. Dije que me acordaba del día de la creciente y de la fuerza de sus brazos. Mientras hablaba, el viento pasó por encima del estero y acostó el pasto. Parecía gente pasando, pero era viento. Al irme, el faro de mi auto se encendió solo. Pensé que era falla. Subí, apagué, encendí de nuevo. Al poner marcha atrás, la luz iluminó la cerca donde había visto el brillo de la linterna. Había huellas descalzas, pequeñas, y deveniendo en el barro seco, recientes. No tengo hijos. No hay chicos viviendo por ahí cerca. Sentí un temblor en las piernas. La campana golpeó una última vez, corta, como un «está apagado». Al día siguiente se lo comenté a don Onofre. Le hablé de las huellas. Él miró el río sin aprisa. Dijo que a veces el lugar presta forma al recuerdo. Dijo que cuando cumplimos, el lugar devuelve el silencio. Le dije que no sabía si quería pasar de noche por ahí otra vez. Respondió que el camino se acostumbra a la persona cuando la persona se acostumbra al camino. Entendí como pude. No falté más con la vela de San Juan. Y siempre que cae la primera lluvia de invierno, escucho la campana a lo lejos. No duele, solo aprieta el pecho, como quien recuerda una deuda pagada el último día. La curva del embalse. Soy Damiao. Arreglo bombas de agua en los sitios. Vuelvo tarde, casi siempre. La noche de esta historia, el tanque de la moto estaba casi en reserva y decidí atajar por la orilla del embalse. El viento pegaba en el casco y hacía un zumbido molesto. Ya estaba cansado, con la vista pesada. La curva de la higuera es conocida por accidentes. Me prometí 1000 veces no pasar por ahí cansado. Promesa hecha en el velorio de un muchacho del barrio. Rompí mi propia regla ese día. Antes de la curva hay una purtera que siempre queda arrimada. La campana colgada allí es famosa desde la época de mi abuelo. Dicen que fue de una capilla vieja. Quien me contó las historias fue el padre Amancio, cuando llevé la bomba del pozo de la iglesia para que la bendijera por superstición. Dijo que el santo no vive en el hierro, pero la atención sí. Entendí a medias. Esa noche, cuando la moto enganchó segunda, la campana sonó. Fue un sonido seco, corto, distinto del viento. Reduje. El faro de la moto agarró el polvo del suelo y dibujó una nube blanca. Toqué despacio hacia la madera. La portera tenía una mano marcada de grasa. Miré el costado por reflejo. Por el rabillo del ojo vi un bulto claro del tamaño de una persona parado del otro lado del cerco. Juro que era como camisa colgada en estaca, pero con modo de mirar. Dije en voz alta que estaba con sueño, que solo quería pasar e irme a casa. Nadie respondió. La campana dio un clim leve y paró. Respiré hondo y empujé la moto. El motor hizo un chirrido que me dio rabia conmigo mismo. Debería haberla lubricado. Entré en la curva de la higuera con la mano ligera, con miedo de que la nafta se acabara de golpe. En medio de la curva oí otra campana. No era la de la portera. Era como campana pequeña, de cuello de buey. La reconozco. Crecí en el campo. El sonido venía de la orilla del embalse. Miré rápido. Una mancha oscura se movió en el agua y desapareció. El faro agarró 2 ojos reflejando, pero eran ojos bajos,
de bicho. La campana de la portera respondió con un solo toque. Parecía llamada. Iba a seguir cuando vi un reflejo de faro viniendo por detrás, por el camino angosto. Me orillé. El faro se hizo grande de golpe y entendí que el auto venía demasiado rápido. Sin pensar, tiré la moto al acostamiento de arena. El auto pasó pegado, chupando viento, y tomó la curva al revés. Cerré los ojos un segundo. Esperé oír metal. Vino otro sonido. 3 clim de la campana de la portera. Uno atrás de otro. Como un reto. El auto frenó allá adelante y quedó muerto, sin luz, al lado derecho del camino. Me quedé quieto, con la moto temblando entre las piernas. El motor del auto tosió y se apagó. Oí voces bajas, una puerta abriéndose. Pensé en ir a ayudar. Entonces, la campana sonó de nuevo, esta vez cerca de mi oreja, y me di cuenta que mi moto estaba sobre una huella honda de ganado. En la oscuridad, me habías detenido justo sobre la trilla. Si avanzaba 1 metro, me caía por el barranco del embalse. Bajé de la moto con cuidado, la arena cedió un poco, tiré de la moto hacia atrás, rechinando los dientes. El auto allá adelante arrancó y se fue sin mirar. Me quedé oyendo el motor irse. La campana enmudeció. Solo se oía el sapo y el golpeteo del agua en el pasto. Al día siguiente, pasé por la casa del padre Amancio. Le conté de la campana y de la curva. Le hablé de los 3 golpes y del auto. Escuchó en silencio, luego me llevó a un cajón de la sacristía. Me mostró un recorte de diario antiguo. En él, un camión se había caído al embalse, casi en el mismo punto. El título decía que murieron 3 personas. Lo leí en voz baja. 3. Dijo que desde ese día, mucha gente juraba oír 3 toques cuando estaba por hacer una tontería ahí. Dije qué promesa había roto, no tomar la curva cansado. Lo dije con vergüenza. Él dijo que la promesa sirve para cuando la cabeza falla. Le pregunté si la campana era de la capilla de verdad. Dijo que era de portera de corral, luego fue a la capilla, luego volvió al mundo. Dijo que el hierro cambia de función, pero el sonido sigue enseñando. La semana siguiente cambié la cadena de la moto, regulé freno y cambié mi camino. También dejé de abusar de la reserva. Cuando paso cerca del embalse, desacelero y escucho. Si la campana no habla, doy gracias. Si la campana habla, obedezco. No discuto con un lugar que ya me salvó la vida una vez. La regla que hiciste para seguir vivo no es manía, es cerco. Respétala.